después que había quedado, digamos, desde la pandemia, con la pandemia, el 20 de marzo, obviamente todas las fronteras se cerraron, etcétera, etcétera. Bueno, ahora volvió, pero parece que hay todo un inconveniente nuevamente con las empresas. Por eso está en línea telefónica con nosotros Daniel Otazú, el contador Daniel Otazú. Él es delegado nacional de CNRT acá en Misiones, y queríamos charlar y consultarle qué está pasando con este tema. Buenas tardes, Dani, te habla Mariela, está Marcela y Mariana aquí en Más Voces. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Mariela, buenas tardes a toda la audiencia. Todo bien, sí, tal como lo decís, el tren tan esperado, ¿no? Por las interminables colas que hay para cruzar hoy desde Posadas a Encarnación y viceversa. Era tan esperado este servicio del tren de pasajeros de Posadas a Encarnación y vuelta, ¿no? Sí. Y bueno, como tanto se lo esperaba, duró tan solo unas horas, ¿no? El servicio. Realmente fue como era, porque se esperaba tanto, se festejó, se difundió toda, incluso el cronograma, la salida, la llegada, los horarios, digamos, ¿no? Para que todos sepamos. Pero ¿qué pasó, Dani? ¿Por qué se frenó todo? Sí, mira, bueno, el tema es un problema interno entre ambas concesionarias, ¿no? Que no se ponen de acuerdo en que si el boleto que es cobrado del lado argentino sirve para ir y volver, o si ese boleto de vuelta se lo tiene que pagar del lado de Encarnación, se sube con el mismo o no. Y bueno, ahí se armó todo un conflicto de intereses entre la empresa concesionaria del lado argentino y la empresa concesionaria del lado de Paraguay, sería, ¿no? Y bueno, hoy se están debatiendo ahí los contratos que había en su momento, se están revisando todo eso, y bueno, esperamos poder contar con el servicio en los próximos días, ¿no? Qué raro que hayan esperado, que no hayan hecho una prueba piloto o se lo hayan planteado antes de haber largado, ¿no? Claro, era algo que ya estaba establecido porque era un contrato que viene de años anteriores, ¿no? Y bueno, se ve que no llegaron a un acuerdo entre las partes privadas, nada tiene que ver ahí el Estado, ¿no? Es algo que se tiene que debatir entre las partes privadas y llegar a un acuerdo. Sí, el Estado podría aplicar algunas sanciones porque claro, la que pierde es la gente, ¿no? Claro. La que está esperando el servicio, la que va a tomar el servicio, la que viene. Y bueno, en eso se está tratando ahora, que creemos que en estos días ya se tendría que solucionar. O sea que no hay una estimación de cuándo se restablecería el servicio. No, todavía no hay una estimación de si podría ser mañana, pasado, el lunes. No hay algo certero, ¿no? Ahora, de cuándo sería. Nosotros como órgano de aplicación de control, nos corresponde tan solo controlar lo que es la parte de calidad del servicio, ¿no? Como subir a los vagones que posee el tren y controlar la limpieza, sus matafuegos, que estén en condiciones los asientos, las puertas se abran bien, que las terminales, en este caso del lado argentino, esté limpia. Eso nos corresponde hoy como órgano de control a nosotros, ¿no? Sí. Otazú, el tema específico tiene que ver con el dinero, porque por ejemplo el colectivo, el argentino tiene un costo y el paraguayo tiene otro costo. Claro. ¿Quieren diferenciar eso? Claro, exactamente, pasa por ese lado, y hoy no llegan a un acuerdo, más que nada por nuestro tipo de cambio también, ¿no? Claro. Que en su momento estaba un poco más equiparado, hoy obviamente la plata de ellos vale más que la nuestra. Entonces lo ideal sería que que la gente pague su pasaje acá y después cuando viene pague allá de nuevo. Claro, pero sí, claro, más caro. Y sí, exactamente, va a salir más caro y hay que llegar a un acuerdo de precios de redondear, claro, paraguayo, porque es distinto lo que el valor del peso argentino hoy con el valor del guaraní, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que se anunció el otro día, la tarifa era de 397 pesos. Eso era Posadas, Encarnación.
Lo que no estaba todavía, o ya ellos tenían precio de Paraguay a Posadas. Vos sabés que desconozco el precio de ellos. Sí, del lado argentino sí se había establecido, pero del lado de ellos la verdad que desconozco si ya tenían establecido un precio fijo o no, ¿no? Y antes de la pandemia, ¿cómo era, Dani? Porque este servicio estaba súper activo, ¿no? Claro, antes de la pandemia, sí. Mirá, a mí me toca estar dentro de la CNRT en plena pandemia, así que sí. no sabría decirte cómo fue antes y cómo estaba establecido, si era fijo de un lado, fijo de este lado, si se pagaba un solo pasaje. Yo recuerdo haber ido, creo que fue inclusive la única vez que fui en tren. ¿Un pasaje ida y de vuelta? Y el mismo costo. Era el mismo costo de ida que el mismo costo de vuelta. Exactamente, sí. Pero la situación, no se llega al acuerdo. Claro, la situación económica es distinta en este momento, ¿no? En aquel momento no tenía más valor la moneda paraguaya que la argentina. Claro, exactamente, sí. Marce. Eso, y bueno, esperemos que pronto se resuelva, no más que nada por el usuario que tanto está esperando el servicio hace rato. Y el tren es argentino. El tren es argentino, sí, y ahora en ese sentido, por ahí Argentina no tendría más derechos, no sé. No, pero aparte internacional Paraguay, sí, pero no quiere imponer sus leyes, supongo, ¿no? Por eso le pregunto. Claro, porque ya son convenios entre países firmados ahí, ¿no? Entonces, un poco, si bien el tren es argentino y pertenece a una empresa concesionaria argentina, hay que llevar un acuerdo entre ambos países, ¿no? Porque ya son convenios internacionales los que juegan ahí. Claro. Pero no resulta un poco ilógico si la distancia es la misma, el recorrido es el mismo, que el costo del pasaje sea distinto. Sí, claro, tendría que ser igual, sí. Pero lo que dicen del lado paraguayo, por ejemplo, los costos que tienen ellos allá para solventar el lugar donde para el tren, los empleados, todo eso no es el mismo que el que tenemos nosotros acá, ¿no? Y bueno, pero no se equipara con lo que dice Marcela, por ejemplo, que el transporte es argentino. Lo que pasa es que es otro país, chicas. O sea, hay que llegar a un acuerdo. Argentina no le puede imponer a Paraguay, más allá que por ahí también Paraguay estaba refestejando este regreso, ¿no? del tren. Si bien parece que es un acuerdo entre provincias, pero es otro país. Usamos un puente y ya es otro país, que no es lo mismo por ahí un tren que vaya a la provincia de Corrientes, que sí podemos llegar a un acuerdo fácilmente porque estamos dentro de la Argentina. Total, bueno, Corrientes. Hasta por ahí nomás. Bueno, esto es Corrientes, lo sabemos. Lo dice la Argentina. Bueno, y lo que va a empezar a funcionar es el tren de cargas, sí, desde Zárate a Paraguay, ¿no? O sea, comparadas en Garupán sería como se viene haciendo. Si bien es muy poca la frecuencia, una pero vez importante a la semana, que vuelva eso, re bien. Pero es importante que empiece a volver, ¿no? Sí. Y más que nada para liberar un poco más las rutas también de camiones, que está totalmente colapsado. Sí. Y también después la hidrovía, que tenemos que recuperar. Algún momento. Exactamente. Así que bueno, estamos a la espera de todas las medidas de esta. Sí. El ministro de Transporte de la Nación seguramente está en tema, o sea, está tratando de llegar a un acuerdo, o el canciller, ¿quién es el que lleva adelante esto? Transporte. En este caso es el secretario de Transporte de la Nación, ¿viste? A través de un área que es un área de acuerdos internacionales, en este caso, es el que está tratando de mediar entre ambas empresas para que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? y que el tren empiece a funcionar normalmente. Totalmente. Bueno, vamos a esperar, ojalá que vuelva, ¿no? Yo lo único que digo está bueno. Para descomprimir el tránsito. Para descomprimir y todo eso. Porque la gente no vaya a gastar a Paraguay. Porque encima dicen, la plata argentina no vale, te dicen encima, ¿viste? Y bueno, pero la gente va igual. Parte de su costumbre. No como antes, pero sí se sigue haciendo. Claro, ¿no? Pero además convivimos mucho porque hay muchos parientes, familiares que viven del otro lado del río, como acá. A eso sí me refiero, que está buenísimo, ¿no? Pero que cuidemos nuestra economía interna, porque después, viste,
como decís, no quiere decir que cuando empieza a funcionar el tren las colas interminables dejen de estar. No, porque hay que vienen a cargar. Porque nosotros particularmente creemos que esas colas interminables no son de la gente que pasa habitualmente para ver un familiar o algo. Claro, son gente que viene a hacer compra acá por el tipo de cambio. Sí, lógico. Sí, así es. Así que bueno, y trae su auto y bueno, todos sabemos a qué vienen, ¿no? Sí, y otros van y traen otra cosa. Combustible, aceite. Como contaban acá el otro día. No, ahí está el control. Gracias, Dani, por esta comunicación, y cuando tengas una novedad avisanos, así también difundimos. Perfecto, ¿sí? Ningún problema. Bueno, ningún problema. Muy amable, hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias, chao, hasta luego. Chau. Hablamos